Voy a hablar de conceptos y de conceptos etimológicamente. Hablando, en el cual, bueno, pues también voy a definirlos, qué es el significado etimológicamente, que la mayoría pues vienen del griego, del latín o son híbridos, y voy a hablar también de un ejemplo en Francia, dentro del ámbito cultural. El antimilitarismo es una postura filosófica y política que se opone al militarismo, a las guerras y a la existencia de ejércitos, promoviendo la resolución pacífica de conflictos, la desobediencia civil y la transformación social hacia una cultura de paz, horizontalidad y respeto, cuestionando la jerarquía y la violencia inherentes en las estructuras militares y de seguridad. El antimilitarismo está en contra de todo lo que está relacionado con el ámbito de las armas y de los conflictos bélicos. Para resumirlo, el antiarmamentismo es la postura que se opone al militarismo y a la carrera armamentística, buscando la reducción, el control y la eliminación de armas, promoviendo la paz, la seguridad y la resolución pacífica de conflictos, a menudo a través de la desobediencia civil y la solidaridad internacional, para detener la producción y el comercio de armamento y apoyar a los pacifistas en zonas de guerra, como si hubiera movimientos contra la guerra y el desarme nuclear, aunque entre comillas, lo comenta el historiador, porque el desarme nuclear sigue existiendo y varias potencias democráticas la tienen, Rusia, China también, y no son democráticas, y pueden formar un lío, y pueden formar una guerra mundial. Lo comento yo siendo historiador, porque yo además he estudiado las dos guerras mundiales, y que la situación es compleja, sí, y que hoy en día la gran mayoría de los gobiernos europeos, occidentales, están preparando a los chavales con estas cosas del servicio militar, como está surgiendo, y eso que la gran mayoría son hoy en día voluntarios, lo que pasa es que lo que quieren es ver si la gente tiene capacidad, o bueno, tiene interés más que capacidad, mejor dicho, interés en llevar a cabo estas formas de guerrear, realizando ciertas cosas, pues, cuestionarios como quiere hacer el gobierno alemán, el belga, el neerlandés, un montón. Portugal, bueno, casi todos. Y bueno, España también está al margen, es verdad, y algunos países están al margen, pero bueno, también tienen intereses, pero es debido al miedo con Rusia. Y es verdad que Rusia en cualquier momento, pues, aunque algunos no lo crean, y eso que lo hablan en muchos canales de televisión, esto lo comenta así, puede ser que incluso, ¿por qué no a Rusia le dé un día por bombardear un país de la OTAN y ya tenemos ya la masacre y el lío, que es lo que quieren buscar algunos regímenes dictatoriales en la actualidad? El término sobrenatural, compuesto, es un compuesto final moderno que lleva el prefijo del latino super. Super es sobre, o encima, por encima, con la palabra material del latín que es materialis, relativo a la materia o sustancias físicas. Etimológicamente, el término sobrenatural significa algo que está por encima o que está más que la materia o un material superior o extra, refiriéndose a una capa adicional, un revestimiento, un material con propiedades superiores al ordinario. Es decir, es un material que está por encima de cualquier cosa o que puede resistir más que el material que está, se ha formado, por ejemplo, en una casa. Sería un ejemplo. Como un reforzamiento. Eso lo podría explicar así. El término antimilitarismo viene de ahí, que es una corriente política, sobre todo filosófica, que está en contra de las guerras, por se forma el prefijo anti, contra, y el término militarismo, que viene del latín militaris, perteneciente a los soldados y se refiere a la tendencia contra el militarismo, la oposición a los ejércitos, la guerra y la promoción de la violencia organizada, buscando valores como la horizontalidad, la igualdad, el pacifismo, en contraste con la jerarquía y el nacionalismo militar, que lo que predomina es todo está por encima del ámbito militar y el nacionalismo. Pues el antimilitarismo está contrario a cualquier conflicto bélico y a cualquier conflicto armado o a la venta incluso también de armas, como el armamento, el término armamentístico, igual. El término inmaterial se refiere a algo que no tiene cuerpo físico ni existencia material, siendo lo contrario a lo tangible. Abarca conceptos abstractos como ideas, emociones, el alma, pero también se usa para describir el patrimonio cultural inmaterial, que incluye tradiciones, conocimientos, expresiones, rituales y técnicas transmitidas de generación en generación, como es el flamenco, la gastronomía o la artesanía tradicional, que son parte vital de la identidad de una comunidad o región o lo que se quiera denominar. Pero algo inmaterial se refiere más al conocimiento, a las ideas que quedan fijadas en la cultura o en algo que no se ve a través de los sentidos. Y en cambio, lo material es cualquier elemento o sustancia natural o artificial que se usa para fabricar objetos con propiedades específicas como dureza, flexibilidad, transparencia, que determinan su uso y que puede referirse también a los elementos necesarios para una tarea, ya sea material escolar o fuentes de información como material de estudio. Dependiendo cómo se pueda ver, es o algo de tarea o de información o
Una materia o algo material es aquello que se ve a través de los sentidos y se fabrica. Lo inmaterial no. Pero es que lo inmaterial también puede ser el patrimonio cultural, claro. Y claro, ¿cómo está formado material? Por materiales que pertenecen a lo que es materia, deriva de materia y se relaciona al final con el término mater, que es madre, y originalmente se refería a la madera o sustancia física de las cosas, de donde surge el concepto de lo que forma un objeto o lo que es corpóreo, por decirlo espiritual. Por ejemplo, la materia se puede formar a través de la madera o la sustancia física. Viene del término mater, que es madre, y es aquello que se ve a través o se toca del mundo sensible. Y lo inmaterial del latín immaterialis, y se forma por el prefijo in, que es no o sin, es decir, ya es negativo, materia es madre, origen, materia, bueno, todo ello, con el sufijo alis, que es relativo a y resignificando, o el significado de inmaterial es aquello que no es material, que no se es tangible o que no se ve a través de los sentidos o no se puede percibir o tocar, por ejemplo. Lo espiritual, lo abstracto, lo ideal, los sentimientos no se pueden tocar. Pero en cambio el aire sí lo puedes notar. Entonces, el aire sería algo que si sientes sería algo inmaterial o no, dependiendo, porque el aire, el fuego, el agua son materiales, aunque no se ven, se notan. Algo inmaterial, por ejemplo, sentimiento. Si alguien está llorando, pues oye, se ve. Claro, si alguien llora a lo mejor de tristeza o de emoción, se ve, dependiendo. Pero el problema es que la tristeza, el lloro o el llanto, pues tampoco es material, porque el problema es que no sabemos, es decir, a ver, es material, pero sin serlo porque son sentimientos. Si tú, por ejemplo, quieres a alguien o amas a alguien, es algo sentimental, entonces eso no se nota, eso ya es diferente. Tú puedes luego percibirlo físicamente. Algo que es inmaterial material es totalmente opuesto. Lo material es lo que se toca, lo inmaterial es lo que se puede entender a través de las ideas, o a través de la religión, o a través de la mitología. Algo que no existe, que está en tu mente, claro. Los sentimientos sí son cosas o son formas inmateriales, pero eso sí que está en nuestro ADN, que sería nuestros sentimientos o emociones. La inmunología es la rama de la medicina y la biología que estudia el sistema inmunitario, células, tejidos, moléculas y su función de defender el cuerpo contra agentes extraños como virus, bacterias y células cancerosas, abarcando el diagnóstico y tratamiento de enfermedades autoinmunes, alergias, inmunodeficiencias, siendo clave en el desarrollo de vacunas y terapias innovadoras. Este sistema tiene dos brazos, el innato, que es respuesta rápida y general, y el adaptativo, que ya es más específico y con memoria. Pero los dos sí que trabajan, tanto el innato como el adaptativo, de forma coordinada. Pero la inmunología se encarga de evitar cualquier tipo de enfermedad, ya sea virus, bacterias o células cancerosas, con el objetivo de llevar a cabo tratamientos, medicaciones, vacunas o cualquier cosa para evitar que esa enfermedad se expanda y pueda afectar al cuerpo bueno, sí, al cuerpo humano. La palabra inmunología, el híbrido del latín y del griego, immunis, que viene del latín immunus, que es obligación o carga, significando sin obligación, y lo de logía viene del griego, que es un estudio, un logos, un tratado, un conocimiento. Originalmente se refería a la excepción de cargas como impuestos también, pero la medicina adoptó el término para describir la protección del cuerpo contra enfermedades, es decir, estar libre de patógenos. Antes se refería a algo de la economía, luego ya la medicina lo adoptó y dijo es estar libre el cuerpo de cualquier patógeno, es decir, poner una serie de vacunas para evitar que la enfermedad pueda propagarse y enfermar aún más al cuerpo, provocando pues eso, más complicaciones. El pacifismo, movimiento a favor de la abolición de la guerra como solución a conflictos entre naciones, eso sería ser pacífico, de ir en contra, pues es un método de solución contra cualquier conflicto entre naciones. Rusia, Ucrania, conflicto en Oriente Medio sería otro. La palabra pacifismo viene del latín pax, pacis, paz, y el sufijo griego ismo, doctrina o sistema, derivando de pacificus, que es pacífico conciliador, y lo que se refiere es a la doctrina o movimiento que promueve la paz y rechaza la guerra, la violencia como forma de resolver conflictos, defendiendo siempre métodos no violentos y la objeción de conciencia, por ejemplo. ¿Y qué es la objeción de conciencia? Es el derecho a negarse a cumplir una ley u orden por motivos de conciencia, por motivos religiosos, morales, filosóficos. Este tipo de derecho permite a una persona no participar en acciones que contraigan sus convicciones profundas, aunque está sujeto a limitaciones para evitar la vulneración de derechos de terceros, como ocurre en la prestación social sustitutoria, que era algo que se llevó a cabo con el objetivo de que muchos chavales jóvenes en su momento, en la época sobre todo de la democracia, porque en la época del franquismo, salvo los testigos de Jehová
y poca gente más que estaba en contra se podría librar debido a algo, la gran mayoría tenía que ir a hacer, pues eso, estar un año en el ejército, que era un poco, pues según, pues algo que, pues de pérdida. Para algunos, para otros no, pero vamos, que era una pérdida en sí era estar un año. Si a lo mejor alguien trabajaba, pues tener que estar pues a las órdenes y algo que tampoco te enseñaba para la vida laboral o en el ámbito ya de salud, la objeción de conciencia. Y luego ya está la insumisión y todos esos líos, que eso ya es, ni quieres hacer la prestación social sustitutoria, la mili o cosas de esas, que es lo que provocó en la época de Felipe González el encarcelamiento de muchos jóvenes. Que eso acabó ya definitivamente con lo que hoy en día conocemos como servicio militar en España y en otros países europeos. Aunque en España es que es algo muy diferente al resto de Europa. Lo otro acabó por otras cosas, más por los gobiernos y porque no había conflictos ya ni esa tensión de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El nacionalismo militar combina el fervor nacionalista con una fuerte creencia en el poderío militar, donde las Fuerzas Armadas no solo defienden la nación, sino que ejercen una influencia dominante o incluso toman el control del gobierno, promoviendo una visión de seguridad y expansión nacional a través de la fuerza y una ideología que a menudo ve el mundo en términos de amigo o enemigo, dependiendo, y se manifiesta en regímenes que priorizan la defensa y la expansión e intervienen en político, incluso llegan a instaurar regímenes dictatoriales pues, en Italia, en España. Lo que pasa que bueno, lo de Italia y Alemania es diferente porque fueron por apoyos, pero que subieron. Eso se vio en el nacionalismo militar boliviano, el apoyo de Alemania cuando estalló la guerra civil española al bando sublevado se sublevaron contra el régimen de la Segunda República por el estallido de la guerra civil española. La insumisión es la falta de evidencia o sumisión a una autoridad, ley u obligación y se conoce especialmente por el movimiento de desobediencia civil en España contra el servicio militar, que se la conoce popularmente como la mili, y bueno, su prestación social sustitutoria iba contra todo, desde finales de los 80 hasta el año 2001, cuando ya el gobierno del PP, que estaba liderado por José María Aznar, la abolió, no la eliminó, que es otra cosa. Motivado por razones pacifistas y antimilitaristas, resultando encarcelados en la época de Felipe González, sobre todo muchos jóvenes que se negaban a realizarlo. La palabra insumisión viene del latín in negación y submisus, que es participio de submitere, que es someter o bajar, significando literalmente la falta de sumisión o someterse a una autoridad, ley o circunstancia, como se ve en el movimiento antimilitarista de los insumisos, que rechazaban el servicio militar. Su opuesto a la sumisión es el acto de someterse o acatar. La prestación social sustitutoria. España fue la alternativa al servicio militar obligatorio para aquellos que iban en contra de ir al ejército. Punto. Y realizaban actividades de utilidad pública, pues en torno al medio ambiente, servicios sociales, sanidad, bueno, cualquier otra cosa. Y duraba pues más o menos, bueno, más o menos, duraba algo más que lo que era el servicio militar. Émile Arnaud fue escritor, abogado y notario francés. He hablado de diferentes conceptos relacionados con el ámbito, bueno, muchos de ellos en contra, a favor de lo político, lo militar, de otros conceptos como lo material, lo inmaterial, la inmunología, lo inmune, la etimología, bueno, esos conceptos, y de algunas palabras que han sido historias recientes de los últimos 30 años en España, como es la insumisión, la prestación social sustitutoria, términos que aparecieron debido a que muchos de los jóvenes en plena democracia no querían realizar o ir al ejército obligatoriamente y realizaban la prestación social sustitutoria con el objetivo pues, de realizar alguna labor social, sanitaria o algo en el medio ambiente, cuidar pues, cualquier cosa. En verdad, y la insumisión era ir en contra de tanto la prestación social sustitutoria, la PSS, y ir al ejército. Y es lo que provocó muchos jóvenes de veintitantos años que tuviesen que ingresar en la cárcel en plena democracia. Para que veamos cómo son algunas de las leyes. Pero bueno, la verdad que hoy en día sigue sucediendo lo mismo si vas en contra de ciertas cosas de las instituciones de cada país. Nuestro país es igual. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador. Si os ha gustado este vídeo de conceptos más el ejemplo, darle a like, suscribiros, comentar y repito que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.